Más información, volvemos a lo que ocurrió en la primera sesión ordinaria del periodo legislativo 2025. Vamos a hablar con la representante de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante, Evangelina Ahí, que ya está en línea. Evangelina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, buenos días a toda la audiencia. Evangelina, bueno, en principio habías presentado proyectos para esta sesión. Contanos por dónde pasaron y cómo fue su tratamiento. Bueno, en esta primera sesión del año presenté dos proyectos, algunos que habían quedado pendientes de diciembre, y presenté dos proyectos nuevos que tienen que ver con dos situaciones que realmente nos preocupan mucho a toda la comunidad, ¿no? Uno, que tiene que ver, y el más preocupante, que hablé con muchísimos vecinos que me han llamado y decidí accionar al respecto, que tiene que ver con la habilitación del Bar La Bruja para los eventos bailables que se estaban llevando a cabo hasta el fin de semana pasado, ¿no? Sobre todo reunía a todos los adolescentes que estaban festejando su UPD, entendamos que son las fiestas que organizan los egresados de nivel secundario, y dado que estaban clausurados varios de los locales nocturnos que todos los años se utilizan para estos eventos, se nuclearon en el Bar La Bruja. Todos conocemos ese bar, una trayectoria de muchísimos años en la ciudad, sabemos que cuenta, que no es demasiado amplio en su espacio, sabemos que cuenta con un entrepiso o piso flotante, lo cual consideramos que pone en riesgo a todas las personas que estén en ese lugar en el momento que se danza en el entrepiso, ¿sí? Claro. Es lo que hay que saber, si está habilitado para este tipo de eventos. Entendamos que los adolescentes bailan, saltan, no entendamos que se reúnen a tomar algo sentados tranquilos en una mesa. No conocemos la capacidad de carga de ese entrepiso flotante que nos dé la tranquilidad de que los jóvenes o adultos, quienes fuera que están en ese local bailando en ese momento, no vayan a vivir una tragedia. Claro. Dicho por los mismos jóvenes que estaban ahí, el hacinamiento impresionante por la cantidad de gente. Tengamos claro que es organizado, porque incluso cobrando una entrada de 6.000 pesos a cada uno que iba, por el evento que se realiza, no se visualizaron en el lugar salidas de emergencia. Por lo tanto, el proyecto que presento justamente es la solicitud del expediente de habilitación para ese tipo de eventos, donde pido que se detalle la capacidad de carga de ese entrepiso, la salida de emergencias señalizadas, cuál es el protocolo de seguridad y de evacuación ante un evento inesperado. Y vamos a esperar la respuesta. Justamente ayer, cuando expuse respecto a este proyecto, les pedí que lo tramiten con la mayor celeridad posible, porque bien sabemos que los pedidos de informes, de habilitaciones o de todo tipo a nuestro Poder Ejecutivo puede demorar meses o quizás años. Y acá estamos hablando de la seguridad de todas las personas que están en ese lugar, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿tuvo acompañamiento? ¿Pasó comisión? ¿Cómo fue la suerte del pedido? Fue acompañado por unanimidad. Bien. ¿Sí? Y la verdad, lo veo muy positivo, porque es algo que yo creo que nos estaba desvelando a todos los ciudadanos, y más a los que tenemos hijos adolescentes, que yo lo charlaba con muchas mamás, y decían, yo no puedo decir a mi hijo que no vaya. Claro. No le puedo decir a mi hija que no lo disfrute, pero esto así no puede ser. Incluso bien sabemos que hubo incidentes en las afueras del bar y tampoco había seguridad pública. Estamos hablando del parabrisas de un auto roto, podría haber pasado muchísimas otras cosas. Entonces nos pareció que es adecuado tener conocimiento de cómo se organiza la habilitación, y lo dije bien claro en el recinto, no queremos para Pehuajó un Cromañón. Claro. Es así. Bien. Así que bueno, quedaron que lo iban a presentar, obviamente ni bien tenga
esa información, por supuesto la voy a hacer pública, y si, actuaron de la manera indebida, habrá responsables, ¿no?, que se tendrán que hacer cargo. Bien. Evangelina, el otro proyecto, ¿a qué apuntaba? El otro proyecto que sí, que pasó a comisión, pido la derogación de la ordenanza 491, que es la ordenanza que habilita el cobro del alumbrado público a la cooperativa eléctrica, que es quien presta el servicio en nuestra ciudad, ¿verdad? Entendamos que a partir de la resolución 267 del 2024, ninguna prestadora de servicios puede facturar conceptos de tasas municipales. Y es exactamente lo que está sucediendo acá en Pehuajó. Entonces, es como que lo que pido justamente la derogación de esta ordenanza y que el alumbrado público vuelva a ser cobrado, facturado, llamémoslo como sea, dentro de lo que es el ABL, la tasa de ABL, ¿sí? Tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que a su vez genera bastante confusión, porque muchos ciudadanos se acercaron y me han dicho, ¿pero qué estoy pagando? ¿2 alumbrados? Si el ABL me cobra el alumbrado, en la factura del recibo cobrando alumbrado público. Entonces, bueno, lo que pido es el ordenamiento de esta tasa, que pase a ser cobrado como corresponde en el ABL y discriminado como hoy por hoy tenemos, por un lado, el servicio de recolección de reciclado y el tema de limpieza o como se esté llamando el ítem, no tengo la boleta acá para leerlo exactamente. Entonces, que haya otro ítem dentro de esa tasa que sea alumbrado público. Pido también cuál es la ecuación a partir de la cual se cobra el alumbrado público. Porque si nosotros miramos nuestro recibo de luz, estamos pagando el 10% del total de la factura en concepto de alumbrado público. Sí. Y si le quitamos toda la parte impositiva, estamos pagando un 15% de nuestro consumo. Pero no sabemos exactamente cuál es la ecuación de cálculo. Entendamos que el comercio, que tiene altos consumos, y sobre todo aquellos que utilizan freezer, heladeras, tienen un alto consumo de energía propia del comercio y se le agrega el 10% de alumbrado público. Lo mismo que un domicilio, lo mismo que una industria. Bien sabemos que aquellas fábricas, por ejemplo, que consumen mucha luz, compran el servicio eléctrico, entonces pagan creo que solamente un 2% de alumbrado público. Pero bueno, lo vemos que no es equitativo, no es justo y no está claro cuánto pagamos de alumbrado público y cómo ya llegamos a pagar ese consumo. Y a su vez, por resolución, no corresponde que lo facture la cooperativa eléctrica. Entonces nos tenemos que empezar a ordenar como corresponde, la información tiene que ser clara y de las tasas municipales las deben cobrar el municipio y no las prestadoras de servicio. Bien. Evangelina, bueno, comenzó un periodo legislativo que hoy desde el otro bloque opositor calificaban de complejo, sobre todo por algunas formas en las que se le está dando tratamiento a algunos puntos. Ayer nuevamente la oposición decidió no dar quórum en una parte del orden del día. Contanos en tu caso qué fue lo que te llevó a esta decisión. Sí, una situación que el oficialismo la distorsionó y ahora voy a explicar cómo se dio. Nosotros ya venía con la decisión de no dar quórum, saben, del año pasado, respecto a lo que es presupuesto y fiscal impositiva, donde hay muchísimos puntos para acomodar, no abrieron al diálogo y no dimos quórum, así terminamos el año pasado, ¿verdad? Este año, en la primer labor deliberativa, que fue la semana pasada, que se llevó adelante justamente para dar la apertura de las sesiones ordinarias, en ese momento aclaré al presidente del HCD que no iba a dar quórum en ninguno de los casos cuyas ordenanzas sean perjudiciales, ¿sí? Como por ejemplo fiscal impositiva. Entonces, que no nos responsabilicen a la oposición, y mucho menos a mí, porque saben muy bien que si no abren el diálogo, no tratamos, modificamos la arbitrariedad y el descontrol que es esa fiscal impositiva, no voy a dar quórum, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también aclaré a la mesa que aquellos proyectos que se aprueban por mayoría simple y
no los creemos justos, tampoco voy a dar quórum. Y el caso de ayer fue muy específico. Nos reunimos en labor deliberativa, los presidentes de bloque, con el presidente del HCD, y cuando vimos todos los puntos que teníamos a tratar, justamente aparece mercado concentrador. Mercado concentrador sale a una licitación, solo un oferente. Y en esto el reglamento de la ley orgánica es clara. Cuando hay un solo oferente, tiene que pasar la aprobación por el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante aprueba con mayoría absoluta. ¿Cuál es la mayoría absoluta? En nuestro caso serían 9 votos. Serían los 8 votos del oficialismo más un voto de oposición. Ahí quedaría aprobado. Interpretan los artículos de la ley orgánica como se le dan la gana, dicen que es por mayoría simple. Mayoría simple es con el desempate, en nuestro caso, que estamos en partes iguales, oposición y oficialismo, el desempate del presidente. La discusión en la mesa fue clara, se aprueba por mayoría absoluta, por lo tanto acordamos los puntos que necesitan 2/3 o mayoría absoluta quedaban para lo último, porque si intentaban aprobarlo, daban por aprobado con mayoría simple, retiraba el quórum. O sea, si ayer quedaron expedientes sin tratar, la responsabilidad es del oficialismo, no mía. ¿Por qué? Porque no cumplen con el reglamento. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Si les parece que está mal, judicialicen. Ajá. ¿Por qué voy a judicializar si el reglamento es claro? Muy simple. Si quieren seguir haciendo las cosas mal, no voy a dar quórum. Mayoría absoluta, necesitan 9 votos de concejales. No desempata el presidente. Y eso fue lo que sucedió. Y en mi caso particular, y lo voy a aclarar, le di hasta el último instante las posibilidades al presidente del HCD que se retracte. Yo no presenté ninguna nota anticipada de que no iba a dar quórum. Me iba a quedar en la banca siempre y cuando las cosas se hicieran como el reglamento lo indica. Cuando se le pidió que se retracte y no lo hizo, obviamente retiré el quórum. Pero son los únicos responsables del oficialismo. Están haciendo las cosas mal, no están respetando el reglamento. Por lo tanto, van a seguir sin quórum. Incluso, cuando ordenamos, solicité en el ordenamiento de los puntos a tratar, que dejáramos para lo último estos 4 puntos que eran en los que no coincidíamos la interpretación de la ley orgánica. Entonces, dimos tratamiento, porque no es que nosotros no queremos tratar los proyectos, es que no vamos a permitir que las cosas se hagan mal. Claro. Y el caso del mercado concentrador, es la peor inversión, una de las tantas erradas que ha hecho el Ejecutivo, porque nunca hizo un estudio de mercado. Y es fácil invertir con plata ajena, la plata pública, la plata del pueblo, para que en realidad no es una inversión, fue un gasto, porque no nos dio ningún beneficio. Entonces hay una irresponsabilidad terrible del manejo de los fondos públicos. Y ahora, con este contrato de licitación, lo mismo. Pusimos propuestas de solución para reducir gastos y se utiliza ese espacio con otros fines. Y no escuchan. Quieren imponer a partir de la interpretación errada de los artículos de la ley orgánica. Y de mi parte no lo voy a permitir y las veces que sea necesario voy a retirar el quórum. Y ahora salen a decir que no dimos quórum porque no quisimos tratar los expedientes de los jubilados. Y en realidad son los únicos responsables porque hacen las cosas mal. E incluso para condonar deuda es exactamente lo mismo. Se necesita mayoría absoluta. Y lo grave de esto es que políticamente están usando a los jubilados para atacarnos a nosotros. Pide condonación de deuda, como fue que explicaron, una jubilada que está en un asilo, pero tiene una propiedad. Si la jubilada está en el asilo, hará usufructo de esa propiedad, y quien haga usufructo de esa propiedad debe pagar las tasas municipales. ¿Qué nos está pasando? Estamos interpretando todo mal. Entonces, el discurso es que nosotros no queremos sesionar, que vamos en contra de los jubilados, y no es así, están equivocados, son los únicos responsables que no haya quórum, simplemente porque no respetan la ley y hacen lo que se les da la gana.
Eso es lo que sucedió. Evangelina, desde el bloque Juntos hablan de una presentación en el Tribunal de Cuentas por esta situación y eventualmente una presentación en la justicia. En tu caso, ¿cómo sigue? Hasta este momento yo voy a seguir con esa cuestión de no dar quórum cuando no lo considere, porque en realidad no se resuelve por los tiempos de la justicia. Está bien, hay que hacer la presentación, está perfecto que la realicen, pero en realidad se tienen que hacer las cosas bien. Los tiempos de la justicia quizás pasen 2 años, 3 años, o lo que fuera, y siguen haciendo mal las cosas. Se siguen administrando erróneamente los recursos públicos. Se soluciona haciendo bien las cosas, nada más. Obviamente que después la instancia te queda y es lo que ellos proponen. O sea, es como decirte, la seguimos haciendo mal y ustedes hagan juicio total, algún día van a salir. Entonces me parece que es muy irresponsable esa actitud. Y en mi caso, en mi banca no va a haber quórum mientras se están haciendo las cosas mal. Te agradecemos muchísimo por la información y por supuesto que estaremos en contacto a lo largo de todo este año legislativo, complejo por cierto. Sí, complejo no va a ser fácil, pero bueno, lo que es justo y lo que es equitativo y bueno, y ahí vamos a estar para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Evangelina y es concejal de La Libertad Avanza, hablándonos también de su postura en el Consejo Deliberante. Hasta último momento dio la oportunidad de que el presidente del cuerpo se retracte en su forma de actuar que considera no se ajustaba a reglamento. No hubo tal corrección y entonces decidió no dar quórum y anticipa, y lo ha hecho formalmente, que cada vez que haya un proyecto que no se ajuste a los beneficios que Pehuajó necesita, no se sentará en la banca.